Le agradezco mucho al doctor Posadas por la presentación y por la invitación. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante sobre las características epidemiológicas de la preeclampsia. Vamos a abordar desde cómo produce la muerte materna hasta la morbilidad que posteriormente presenta la paciente en aquellas que logran sobrevivir a este evento. Como parte de los objetivos o de la agenda que vamos a manejar, vamos a hablar sobre el panorama mundial y nacional de la muerte materna a grandes rasgos, lo que evidentemente nos va a dar pautas a hablar de la preeclampsia. Vamos a evaluar de forma general los mecanismos fisiopatológicos que la producen y de esta forma entender cuáles son las caracterizaciones clínicas que vamos a presentar en la paciente. Algo muy relevante es la clasificación en subtipos, también para el manejo, prevención y tratamiento subsecuente, y la morbilidad que presentan estas pacientes a largo plazo, sin olvidar la morbilidad y mortalidad que puede llegar a presentar el feto. Hablando propiamente de la muerte materna en términos generales, vamos a ocupar la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud para la misma. Una muerte materna es aquella que se produce en una mujer embarazada o los 42 días posteriores a la finalización del embarazo. Puede ser por una causa relacionada directamente con su embarazo o agravada por el mismo, o una causa relacionada con la resolución del embarazo. Es impactante el número de muertes maternas que suceden alrededor del mundo. Aproximadamente se estima que cada año mueren alrededor de 287,000 pacientes por temas asociados a su embarazo. Y algo que todavía es un poco más impactante es que se estima que cada 2 minutos ocurre una muerte materna relacionada con la atención del embarazo o con causas agravadas del mismo. Quiere decir que en lo que ha iniciado esta charla ya murió una paciente alrededor de todo el mundo por cuestiones propias de su embarazo. El 99% de estas muertes se va a presentar en países en desarrollo. Desafortunadamente México sigue considerándose uno de ellos, por eso es un foco de atención importante. La mayoría, el 98% de las muertes maternas va a ser evitables, por lo que implementar las acciones de prevención y tratamiento oportuno nos va a ayudar a disminuir estas cifras. Si ustedes observan en la pantalla van a poder ver un mapa mundial acerca de muerte materna. Los colores más oscuros van a representar los países y los lugares en donde hay mucha más incidencia de muerte materna. México ocupa lugares intermedios. Si ustedes se fijan, el continente africano tiene mucho más muertes maternas, y eso está muy relacionado con lo que les acabo de comentar. La mayoría de la muerte materna va a ocurrir en países en vías de desarrollo. Tiene una razón de mortalidad de 430 por cada 100,000 habitantes en países en vías de desarrollo versus 12 por cada 100,000 habitantes en países que han logrado niveles socioculturales y económicos altos. ¿Por qué se mueren las pacientes a causa del embarazo o el puerperio? Este es un panorama mundial que se hizo en el 2020, en donde recopilaron los datos de 29 años acerca de mortalidad materna. También, si ustedes se fijan, si bien ha habido una reducción importante de muerte materna, es importante clarificar las causas a nivel mundial. El grupo más importante de muerte materna lo va a obtener la hemorragia obstétrica, que son temas que hemos visto previamente a lo largo de este curso, pero en color verde van a poder observar que los trastornos hipertensivos del embarazo, y en este caso los trastornos de tipo grave, van a ocupan el segundo lugar de muerte materna a nivel mundial. Esta es una estadística del 2019, en donde a nivel mundial se reportó aproximadamente 196,472 muertes maternas, de las cuales 27,834 fueron producidas por trastornos hipertensivos del embarazo, solamente abajo de la hemorragia obstétrica y otras causas que han sido agrupadas, pero tanto la hemorragia como los trastornos hipertensivos del embarazo pues siguen ocupando el lugar muy importante de muerte materna. ¿Qué pasa en nuestro país? En este esquema vamos a poder computar en los últimos 5 años las causas de muerte por grupo que vamos a poder presentar. En este caso, en el azul más oscuro vamos a tener causas agrupadas, aborto, infección, etcétera, pero en los que ocupan los lugares más importantes van a ser la hemorragia obstétrica y los trastornos hipertensivos del embarazo. Si ustedes se fijan, desde el 2019 hasta el 2023
está el número de muertes maternas. Tenemos un pico de muerte materna entre el 2020 y el 2021. Esto fue asociado a la pandemia mundial por SARS-CoV-2, en donde muy interesante, esta enfermedad estuvo muy asociada a trastornos hipertensivos del embarazo, donde los mecanismos fisiopatológicos fueron estudiados. Para el 2023, que es el año que concluimos, se estimó que murieron aproximadamente 556 pacientes por causas del embarazo o el puerperio, de las cuales 90 de estas 556 fueron por trastornos hipertensivos del embarazo. Si ustedes se fijan, 19% de toda la mortalidad materna fue por hemorragia obstétrica y el 16% fue por trastornos hipertensivos. El 64% van a ser otras causas, pero si bien estos dos en conjunto es casi la mitad de toda la muerte materna. ¿Qué pasa actualmente hasta el 2024? En el 2024 hablamos de la semana epidemiológica número 10, que fue hasta hace una semana. Se han producido o se han reportado a nivel nacional 10 muertes maternas asociadas a los trastornos hipertensivos del embarazo, que si bien 10 muertes maternas para la cantidad de millones de personas que somos en el país tal vez no suene muy relevante, ninguna mujer debe de morir en el embarazo o en el puerperio, por lo que es un poco rojo de atención. ¿Qué pasa con la preeclampsia? ¿Por qué tiene altos índices tanto de mortalidad y morbilidad materna a largo plazo? Realmente es una enfermedad muy compleja, estudiada desde hace mucho tiempo, en donde la característica clínica va a ser la hipertensión arterial, presentada después de las 20 semanas de edad gestacional, pero va a estar asociada a trastornos como la proteinuria o trastornos como disfunción orgánica. Puede ser hipertensión y proteinuria o hipertensión y disfunción orgánica. Es multisistémico, puede afectar cerebro, vasculatura, pulmonar, hepático, renal, evidentemente la placenta y consecuentemente al feto. Vamos a ahondar un poquito más en los mecanismos por los cuales se producen un poquito más adelante, pues para poder comprender por qué se genera todos estos problemas. El 3 al 5% de todas las embarazadas van a cursar con preeclampsia, por eso es un tema muy relevante. Y lo importante es que una paciente que cursó con preeclampsia va a tener muchísima más posibilidad de presentar morbimortalidad, sobre todo cuando esta se presentó muy al inicio del embarazo, en el sentido posterior a las 20 semanas. Hay que saber o hay que tener en cuenta los factores de riesgo que existen para la patología, porque nosotros debemos identificar de forma oportuna a aquellas pacientes que puedan llegar a padecer la enfermedad. La edad materna se considera ya actualmente un factor de riesgo cuando supera los 35 años. Hay un cambio epidemiológico actualmente en el embarazo a nivel nacional y mundial, en donde las pacientes cada vez prolongan más la maternidad por diferentes proyectos personales. Entonces, una edad materna mayor a 35 años es un factor de riesgo, puede aumentar de 1.2 a 3 veces más el riesgo de muerte materna. La paridad, se estima que las pacientes nulíparas en su primer embarazo tienen más posibilidades de cursar con preeclampsia que aquellas que llevaron embarazos sanos al término en anteriores ocasiones, aumentando su riesgo 2.71 veces más. Un factor muy importante es una paciente que presentó preeclampsia en su embarazo anterior. Es más probable que durante este embarazo presente también preeclampsia. Entre más embarazos hayan padecido con la enfermedad, es más probable que en el embarazo actual que cursa la paciente presente nuevamente el problema. Aproximadamente con 14.7% cuando es un embarazo previo por preeclampsia, pero esto se eleva hasta el 31.9% cuando son 2 embarazos previos por preeclampsia. Los periodos intergenésicos entre cada embarazo también se han estudiado como un factor de riesgo, ya sea un periodo intergenésico corto, menor a 12 meses entre uno y otro embarazo, o periodos intergenésicos largos, mayores de 72 meses con un aumento progresivo, es decir, entre más tiempo pasa de un embarazo anterior, pasados estos puntos de corte de 72 meses, más riesgo va a tener una paciente de tener preeclampsia subsecuente. La reproducción asistida, que también, al igual que la edad, cada día cobra un poco más de relevancia en la forma del embarazo que se produce actualmente.
Hablando de reproducción asistida, puntualmente estamos hablando de fertilización in vitro. Los tratamientos de estimulación ovárica no se han visto que aumenten el riesgo de preeclampsia. Estamos hablando específicamente de reproducción asistida por fertilización in vitro. Van a tener un OR entre 1.32 y 1.83 para aumentar el riesgo de preeclampsia. El antecedente familiar de una paciente que ha tenido esta enfermedad, sobre todo la madre de la paciente o una hermana, le va a aumentar o le va a condicionar 3 a 4 veces más posibilidades que ella también padezca preeclampsia en este embarazo. Y un cambio epidemiológico y un problema a nivel mundial es la obesidad. Nuevamente, cada día vemos muchísimas más pacientes embarazadas que tienen problemas de obesidad. Las pacientes en realidad no consideran a la obesidad como una enfermedad, sin embargo la obesidad va a ser un desencadenante muy importante de factores de riesgo para enfermedad durante el embarazo, incluida la preeclampsia. Entre más índice de masa corporal tenga una paciente, es mucho más probable que su riesgo aumente. En este caso de punto de corte marcan literalmente obesidad como un IMC mayor a 30 y aumenta su posibilidad de 2 a 4 veces más. La raza y la etnia, bueno, son factores que no podemos modificar. Tal vez en este momento las pacientes que son afrocaribeñas o del sur de Asia tienen más riesgo, pero es importante conocer que también la raza y la etnia se consideran factores de riesgo para la patología. Y comorbilidades asociadas, ya se ha estudiado muchísimo que las pacientes que ingresan a un embarazo con una afección previa, sobre todo de tipo diabetes e hipertensión, van a aumentar muchísimo más el riesgo de poder padecer preeclampsia en este embarazo. La enfermedad renal crónica es un factor de riesgo y enfermedades autoinmunes tipo lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolípidos son las dos enfermedades más relacionadas con los trastornos hipertensivos. En rojo les puse algunos factores que considero que pueden ser modificables y pueden ser identificables en las pacientes que tal vez valdría la pena intentar modificar antes del embarazo. Desafortunadamente las pacientes van a llegar con nosotros en estado de embarazo y hay muchas que ya no vamos a poder cambiar, pero por ejemplo la comorbilidad sí la vamos a poder controlar para tratar de disminuir el riesgo o por ejemplo obesidad, recomendarles el control correcto de peso a las pacientes o la ganancia de peso a las pacientes. ¿Qué pasa con la epidemiología mundial de la preeclampsia? Aproximadamente 4 millones de mujeres son diagnosticadas con preeclampsia cada año y aquí comienza a tomar relevancia en cuanto a la muerte. Aproximadamente mundialmente existen 70.000 muertes asociadas por preeclampsia al año y algo no menos importante es la relación que tiene con la morbimortalidad del feto y también del neonato. Aproximadamente 500.000 bebés van a morir por consecuencia de una madre que padeció preeclampsia en el embarazo. Esto está muy estrechamente relacionado con el tiempo o la edad gestacional en la que se presente el problema y la resolución diatrógena que tenemos que tener para poder controlar el problema. Esto es muy importante porque la mayoría de las veces que nosotros interrumpimos un embarazo de forma pretérmino, vamos a condicionar un aumento de la morbimortalidad de los neonatos. Y aquí es la importancia que tengamos en cuenta que el control hipertensivo oportuno y óptimo no solamente nos va a ayudar a reducir la morbimortalidad materna, también vamos a poder reducir la morbimortalidad fetal y en dado caso la neonatal. La Organización Mundial de la Salud estima que la incidencia global de preeclampsia va a ser 7 veces mayor en los países en vías de desarrollo, como se los comenté previamente. Tiene un 2.8% en países en vías de desarrollo versus un 1.4% en países desarrollados. ¿Cuál es el panorama actual en México? Más o menos la incidencia o la aparición de la misma está reportada entre el 5 y 10% de los embarazos. ¿Cuáles son los datos reales o qué tanta posibilidad aumenta de muerte la preeclampsia? Vamos a tener 3 grandes grupos: la muerte materna, la muerte fetal y la muerte neonatal. Entonces, una muerte materna, una paciente que presenta preeclampsia tiene más o menos aumentado entre 3 a 5 veces más el riesgo de morir versus una paciente que llevó un embarazo sano o el que no está complicado por esta patología. Reiterativamente, no solamente la madre, también el feto tiene altas posibilidades de morir por presentar la mamá preeclampsia de entre 3.2 veces más
Esto a consecuencia de la restricción del crecimiento intrauterino, que cuando hablemos un poquito de los mecanismos en el que se produce la preeclampsia, pues vamos a entender que el feto está expuesto a una hipoxia crónica que lo puede llevar a falla cardíaca y finalmente la muerte. O las crisis hipertensivas graves que presentan las pacientes, pues también la pueden llevar a un desprendimiento de placenta normoincerta con la siguiente muerte fetal. ¿Qué pasa con aquellos fetos que logramos la resolución del embarazo? Van a tener un aumento en la mortalidad porque, como les he mencionado, la mayoría de las interrupciones de preeclampsia en el embarazo de forma pretérmino son iatrógenas, tratando de mitigar este descontrol hipertensivo, por lo que tener tratamiento de forma oportuna para mitigar las crisis hipertensivas no solamente nos va a ayudar a la muerte materna, también nos va a ayudar a disminuir la muerte neonatal por causas de la prematuridad. A grandes rasgos, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se produce la patología que finalmente van a llevar a todos estos cambios y todas estas posibilidades de muerte o de morbilidad materna a largo plazo? Básicamente se han estudiado que existen dos puntos claves en los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, los cuales van a llevar al conjunto de todas las manifestaciones clínicas. Existen muchas teorías acerca de por qué se produce la preeclampsia, las teorías genéticas, las teorías inmunológicas, pero básicamente todas conjuntan a el primer episodio, que es una mala presentación. Tenemos ahí en ese esquema conjuntados los factores maternos que ya les mencioné previamente, la nuliparidad, pacientes que tienen edades maternas avanzadas, pacientes que tienen enfermedades crónicas, diabéticas, hipertensas, etc. Factores fetales, por ejemplo, los embarazos múltiples también tienen más riesgo de preeclampsia, y los factores genéticos que también han sido estudiados. En conjunto, estos factores ayudan o propician una mala placentación. En el esquema pueden ver en un embarazo normal, el objetivo principal es que existan las arterias uterinas, sean de baja resistencia pero alta capacitancia para lograr satisfacer las demandas placentarias. ¿Qué es lo que sucede en la preeclampsia? Por el conjunto de los factores previos que le mencioné, existe una mala invasión del trofoblasto y no va a ser estos cambios necesarios en las arterias uterinas que van a llevar a tener vasos de alta resistencia y consecuentemente no aptos para llevar la oxigenación correcta a esa placenta. Esta placentación normal lo que genera directamente es hipoxia placentaria, y esta hipoxia placentaria va a ser el primer mecanismo que va a desencadenar el resto. La hipoxia placentaria va a comenzar a liberar al endotelio estrés oxidativo. El estrés oxidativo va a aumentar la producción de los factores antiangiogénicos, especialmente SGLT1 y endoglinas, que ya ha sido bien estudiado, y se van a disminuir o va a haber a la baja de los factores angiogénicos que van a provocar este desbalance y finalmente van a generar daño endotelial. Se desencadena toda una cascada de procesos inflamatorios, existe la liberación de citoquinas al endotelio, principalmente interleucina 6 y TNF, los cuales generan daño endotelial, fuga capilar y consecuentemente todas las manifestaciones clínicas que puede llegar a presentar la preeclampsia. Este daño endotelial genera formación de microtrombos, etc. Lo interesante aquí es que el daño endotelial no solamente sucede a nivel placentario. Este endotelio disfuncional es sistémico. Todas estas sustancias son liberados en el sistema materno de forma global, y de aquí que se explica todos los mecanismos por los cuales se produce la sintomatología de la paciente. Es importante también mencionar, muchos tienen la creencia que al finalizar el embarazo y retirar esa placenta que ha sido como el desencadenante termina la enfermedad, y la realidad es que no, el daño endotelial se perpetúa en la madre, como veremos más adelante. ¿Qué va a provocar esta disfunción endotelial en la preeclampsia? Pues las diferentes manifestaciones clínicas que nosotros ya conocemos de la preeclampsia. A nivel cerebral puede ocasionar eclampsia, IBC hemorrágico, que vamos a ahondar un poquito más en él, ya que se considera la principal causa de muerte materna asociada a preeclampsia. Puede causar convulsiones, alteraciones visuales, dolor de cabeza, ceguera cortical, etc. Obviamente existe esta disfunción endotelial que genera una
perfusión a nivel sistémico. La fuga capilar va a generar edema agudo pulmonar. A nivel hepático puede manifestarse como el síndrome de HELP o el hematoma hepático con también alta mortalidad materna. Existe lesión renal, existe endoteliosis glomerular, proteinuria y evidentemente la placenta puede llegar a haber un desprendimiento en crisis hipertensivas graves o un desequilibrio angiogénico. Y evidentemente esta disfunción placentaria en el feto va a generar restricción del crecimiento intrauterino, que en el peor de los casos también lo va a llevar a la muerte. ¿Por qué es importante clasificarla en subtipos? Recientemente se ha dicho que existe como si existieran dos tipos de preeclampsia, aquella que inicia de forma temprana en el embarazo y aquella que inicia de forma tardía. Han tratado, aunque nosotros agrupamos la preeclampsia de igual manera, el trastorno de preeclampsia tiene la misma definición clínica: hipertensión, proteinuria o hipertensión y daño en órgano blanco. Se está estudiando muchísimo que la fisiopatología de una preeclampsia de inicio temprano suele ser diferente a la preeclampsia de inicio tardío. La preeclampsia de inicio temprano es la que comúnmente muestra este esquema de fisiopatología: una mala placentación que conlleva un daño endotelial, que conlleva hipoxia crónica al feto, por lo que la preeclampsia de inicio temprano es el foco de atención. Suele ser preeclampsia que se presenta con mayor gravedad en cuanto a crisis hipertensivas. Evidentemente se presenta en etapas más tempranas del embarazo y generalmente es la que más está asociada a la morbimortalidad tanto materna como fetal. También la han clasificado en preeclampsia de inicio tardío. Como punto de corte tenemos las 34 semanas y la preeclampsia pretérmino y a término simplemente como 37 semanas por el punto de edad gestacional corte del término del embarazo. Pero la que más nos va a interesar a nosotros es la preeclampsia de inicio temprano, sobre todo porque la fisiopatología está estudiada y son donde los modelos predictivos tienen mayor interés para precisamente poder detectar a aquellas pacientes que van a tener el riesgo e implementar ya las cosas que están aprobadas para su prevención, en este caso el ácido acetilsalicílico. ¿Por qué se mueren las pacientes que tienen preeclampsia? Aquí comienza a ser más interesante cómo son los datos epidemiológicos o la caracterización epidemiológica. Nuevamente les presento al enemigo de la preeclampsia, que es la disfunción endotelial, que genera toda la morbimortalidad asociada. A nivel del sistema nervioso central, la eclampsia, afortunadamente cada día hay menor incidencia por las acciones preventivas que tenemos cuando podemos identificar a una paciente con crisis hipertensiva y más o menos tiene una incidencia de 0.8%. El síndrome de encefalopatía posterior reversible y el accidente cerebrovascular. Aquí me voy a detener a hablar del mismo porque el accidente cerebrovascular, si bien no se presenta con una incidencia muy elevada, sí tiene un impacto altísimo en la mortalidad materna, sobre todo en la mortalidad. El accidente cerebrovascular va a estar muy de la mano con crisis hipertensivas graves. Hablamos de pacientes que llegan con nosotros con cifras tensionales elevadísimas, mayores a 180, pacientes que llegan con 200 de presión arterial sistólica, 150, 140 de presión arterial diastólica. Realmente la característica de las pacientes potencialmente complicables con accidente cerebrovascular es que la crisis hipertensiva es grave, lo que lo va a llevar a un EBC. Sobre todo el más característico de la preeclampsia es el tipo hemorrágico. Si una paciente llega a presentar esta complicación, tiene hasta 35 a 80% de posibilidades de morir por preeclampsia. Y aquí va nuevamente lo que hablamos de la mano. El accidente cerebrovascular se asocia a crisis hipertensivas graves, porque si nosotros logramos mitigar y controlar una crisis hipertensiva con acciones, medicamentos de forma oportuna, vamos a evitar llegar a este tipo de muerte que, les reitero, es la causa número 1 de muerte por preeclampsia. A nivel cardiorrespiratorio, el edema agudo pulmonar con una incidencia de 2.9%, falla cardíaca. Renal, la reacción renal aguda entre 1 y 5%, y a nivel hepático, otra de las causas muy importantes de muerte es el síndrome de HELP, pero el hematoma y la ruptura hepática. Nuevamente, los puntos que están marcados con rojo son los puntos de alta mortalidad materna por preeclampsia, y curiosamente estos 3 puntos están asociados a crisis hipertensivas graves, es decir, pacientes que en la presentación clínica presentan una TA
muy elevadas, superiores a cifras de 180, 170, incluso vemos pacientes con 200. Entonces aquí es cuando nosotros tenemos que tomar las acciones para evitarlo. En estos metaanálisis que les presento aquí, les saqué los datos duros, literalmente, en posibilidades de morir. El accidente cerebrovascular tiene un OR de 7.83 para el riesgo de muerte por preeclampsia, es decir, es el protagonista de la muerte de estas pacientes, EBC de tipo hemorrágico y nuevamente asociado a crisis hipertensivas graves. El infarto agudo a miocardio con un OR de 5.2 y la miocardiopatía periparto con un OR de 4.37. Sin olvidar que el hematoma y la ruptura hepática, si se presentara como complicación, tiene un riesgo de hasta el 17 al 54% de las pacientes que presentan esto, pues van a fallecer por la consecuencia que tiene. ¿Qué pasa con las pacientes que sobrevivieron al evento agudo? Las pacientes que sobreviven a la preeclampsia, que sobreviven a la crisis hipertensiva grave, desafortunadamente tienen una esperanza de vida ya reducida por todos los mecanismos fisiopatológicos que se producieron. Aquí les reitero lo que les comenté al inicio de las diapositivas. Muchas veces teníamos la creencia errónea que la solución o el tratamiento final, la solución de la preeclampsia era desembarazar a la paciente y sacar la placenta y el problema terminaba. Y la realidad es que no. Recientemente, bueno, ya no tan recientemente, se ha estudiado qué le pasa a una paciente que se complicó con preeclampsia. Especialmente vamos a hablar pues de trastornos graves, generalmente crisis hipertensivas graves, preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELP. La disfunción endotelial que yo les comenté se perpetúa a lo largo del organismo materno y no se termina con la resolución del embarazo, lo que la lleva a diferente disfunción de órganos a un corto y largo plazo, como lesión renal, hipertensión crónica, riesgo cardiovascular aumentado, riesgo tromboembólico y diabetes. Más o menos, y alrededor de 300 millones de mujeres y niños, que también eso es algo muy importante, nunca olviden al feto y al neonato en su consecuencia, van a tener enfermedad crónica a largo plazo. Sobre todo tienen aumentado el riesgo cardiovascular. Aquí les presento nuevamente los datos estadísticos sobre la morbilidad materna asociada a la preeclampsia. Específicamente en estas diapositivas estamos hablando del riesgo cardiovascular. ¿A qué está relacionado? Entre más grave se haya presentado la preeclampsia y entre más temprano en el embarazo se haya presentado, entre más embarazos afectados estén por preeclampsia, son los 3 factores que me van a determinar el mayor riesgo de una paciente para tener morbilidad a largo plazo. Directamente también están asociados con la gravedad de las crisis hipertensivas. En este caso, la tabla que está esquematizada identifica un metaanálisis en donde se vio o se estudió qué tanto aumentaba el riesgo cardiovascular y aumenta 1.2 veces. El tromboembolismo puede aumentar 1.9 veces más, la muerte cardiovascular, infarto agudo del miocardio, etc. Y algo muy interesante es la hipertensión arterial sistémica, que puede ser 8.84 veces más versus 3.3. Aquí es muy importante la AHA, que es la Asociación Americana del Corazón, dentro de sus clasificaciones de riesgo cardiovascular, ya manejan a los trastornos hipertensivos, específicamente preeclampsia, como uno de ellos. Entonces, es muy importante indagar en estos antecedentes de las pacientes. También algo muy interesante es que si una paciente estaba predestinada a la hipertensión, por ejemplo, por factores genéticos, ambientales, etcétera, si presentó preeclampsia en uno de sus embarazos, lo más probable es que esta hipertensión que tal vez le iba a dar si no tenía la enfermedad, le dé mucho antes de lo que estaba, pues de forma, decirlo, previsto. Una paciente, por ejemplo, a los 20 años que cursó con preeclampsia y a lo mejor por sus factores genéticos ambientales le iba a dar hipertensión a los 40 porque su mamá, sus tíos, sus abuelos la tuvieron, va a estar condicionada que la preeclampsia le dé incluso 7 años antes, la hipertensión le dé 7 años antes de lo previsto. Entonces, es un punto muy importante. Y en este análisis que tienen del otro lado, nuevamente nos dicen en
números qué tanto aumenta el riesgo dependiendo de la patología de una paciente que ya cursó con preeclampsia grave. Y recuerden que la gravedad de la preeclampsia está directamente asociada con el riesgo cardiovascular posterior. Tiene 2.2 veces más de riesgo cardiovascular, de hipertensión crónica, de falla cardíaca, de enfermedad coronaria, de evento cerebral vascular, de tromboembolismo venoso, pero también de diabetes, de demencia vascular, que nuevamente una paciente que presenta este tipo de trastornos, no siempre todos los médicos están familiarizados con interrogar sus antecedentes obstétricos. Y enfermedad renal terminal, también muy importante, muy estudiado como la preeclampsia tiene un daño endotelial permanente a nivel de los podocitos del glomérulo y genera una enfermedad crónica a largo plazo. ¿Qué otras causas de morbilidad materna están asociadas con la preeclampsia? Bueno, ya les hablé un poquito de lo renal, pero hablando de números estadísticos, tiene 4 veces más riesgo de presentar microalbuminuria, lesión renal aguda y lesión renal crónica, que esto es algo de lo que más se ha estudiado cómo las pacientes se relacionan con esto. Presenta más riesgo de síndrome metabólico y más riesgo de dislipidemia. Entonces, aquí nuevamente les hago la aclaración o la observación que tengamos en cuenta todo esto cuando hablemos de la enfermedad y saber que la preeclampsia no va a terminar del todo, o es parcialmente cierto que termina del todo cuando la placenta o la resolución del embarazo está. Y finalmente, no menos importante, algo que hablamos mucho, nosotros nos enfocamos muchísimo en la madre, pero también es importante hablar qué impacto tiene en el neonato y en el infante, y en dado caso también pues en el feto. La muerte fetal que se produce en pacientes que padecieron preeclampsia versus paciente que no tuvo esta complicación en el embarazo es de 5.2 versus 3.6 y se va a presentar 7 veces más en aquellas que tuvieron la preeclampsia de aparición temprano. Esto se debe en muchas cosas a hipoperfusión placentaria, como les mencionaba, entre los mecanismos fisiopatológicos es una hipoperfusión que se genera a nivel de la placenta. 5% de estos fetos van a tener peso bajo al nacimiento. Y algo muy importante para nosotros es que la preeclampsia, cuando se presenta en edades gestacionales, hablamos de la semana número 30, 31, 32, 33, lo que nosotros queremos es desembarazar a la paciente. Y esto genera una mayor tasa, obviamente, de parto prematuro y andrógeno. El 8 al 10% de todos los partos prematuros van a ser asociados a la preeclampsia y esto va a tener las complicaciones subsecuentes para el neonato. ¿Por qué es importante tomar en cuenta este dato estadístico? La mayoría de las veces que nosotros generamos un parto diatrógeno pretérmino o resolvemos a la embarazada en etapas gestacionales tempranas es porque no logramos el control hipertensivo adecuado. Si yo tengo, por ejemplo, una embarazada a las 32 semanas que tiene una crisis hipertensiva grave y mi única solución es desembarazarla, aquí también tengo que tomar en cuenta al feto. Si nosotros logramos implementar el tratamiento oportuno, mitigar la crisis hipertensiva, tener un control que nos permita, por ejemplo, esquema de moderación pulmonar, pues esta tasa de complicaciones del prematuro tal vez la logremos disminuir. Entonces aquí es muy importante lograr el control hipertensivo oportuno. ¿Por qué se mueren estos neonatos? Pues por las características simples de un neonato complicado por un parto prematuro, síndrome de distrés respiratorio, enterocolitis necrotizante y hemorragia interventricular. Si nosotros controlamos la crisis, a lo mejor no podemos prolongar el embarazo hasta el término, eso es evidente, pero por lo menos sí podemos ayudar al feto con esquema de maduración pulmonar. Y bueno, ¿qué pasa cuando el infante sobrevive, el neonato sobrevive y demás? La hipoperfusión placentaria que existe en todo el embarazo de una mamá afectada por preeclampsia, se ha visto que existen cambios epigenéticos que pueden afectar su desarrollo. Se han estudiado, se han hecho muchos metaanálisis de qué pasa o qué sucede con estos niños después de que estuvieron expuestos a esta hipoperfusión y que su embarazo de la madre se complicó con preeclampsia. Entre los 9 y los 17 años presentan TAs sistólicas más elevadas que la población de su edad que no estuvo complicada con esto. Tienen mayor riesgo de hipertensión en la vida adulta y no solo de hipertensión en general, tienen mayor riesgo cardiovascular, tienen mayor riesgo de síndrome metabólico y obviamente tienen un impacto en el desarrollo cognitivo a largo plazo. Pues recuerden que son fetos que estuvieron expuestos a
hipoperfusión crónica durante el embarazo. Bien, entonces como ustedes ven, la preeclampsia continúa siendo una enfermedad con alto impacto tanto en la morbimortalidad materna, me gustaría agregar aquí, también en la fetal, neonatal y la del infante. Va a provocar miles de muertes alrededor de todo el mundo cada año. Tiene impacto significativo en países en vías de desarrollo. En este caso, desafortunadamente, México sigue siendo catalogado como uno de ellos. La morbilidad que genera a largo plazo es variada, pero se va a ver mucho más pautada en aquella que se inició de forma temprana. Y algo muy importante, el control y tratamiento oportuno va a disminuir el riesgo de mortalidad materna asociada, como lo vimos entre las causas principales de muerte materna, pero también nos puede ayudar a disminuir la morbimortalidad tanto fetal como neonatal. Les agradezco mucho por su atención. Vamos a pasar a contestar alguna serie de preguntas que nos envían por aquí. La primera de ellas son, ¿cuáles son los factores modificables en los que podemos intervenir para la preeclampsia? Es importante que recordemos todos aquellos que les mencioné entre los factores de riesgo que más se han presentado. No todos pueden ser modificados por nosotros, pero yo diría que el control de patologías subyacentes de la paciente, por ejemplo, pacientes hipertensas, pacientes diabéticas o pacientes con enfermedades autoinmunes, que idealmente antes del inicio del embarazo controlemos la patología para tratar de llevar un embarazo más saludable, o aquellas que pues ya llegan con nosotros embarazadas, tratar de controlarlo más oportunamente estos factores de riesgo modificables. Habrá otros que no podemos hacer, entonces yo creo que ellos, y evidentemente hacer mucho hincapié que uno de los factores de riesgo que a lo mejor las pacientes subestiman, que es la obesidad, también nosotros debemos hacerles ver que es una patología que puede agravar su embarazo, no solamente para preeclampsia, sino para muchas otras cosas. Una siguiente pregunta que nos envían, ¿cuál es la incidencia de parto prematuro en preeclampsia? En términos generales, desafortunadamente, el parto iatrogeno por preeclampsia es entre el 8 y el 10% de todos los nacimientos prematuros, lo que condiciona una alta mortalidad neonatal. El punto clave y el actuar de nosotros es que la mayoría de estos partos prematuros se provocan porque nosotros no somos o no podemos controlar de forma adecuada la crisis hipertensiva, y muchos en ese afán de pues tratar de que se perpetúe interrumpen el embarazo sin darle la oportunidad, por ejemplo, a un feto de esquema de maduración pulmonar. Entonces, el punto clave es el control correcto de las cifras tensionales con la medicación y las medidas oportunas para tratar de disminuir este nacimiento prematuro, o por lo menos, si no podemos prolongar el embarazo, que le dé oportunidad al feto de tener esquema de maduración pulmonar. ¿Y cuáles son las acciones que se han visto que disminuyen el riesgo de muerte por preeclampsia? 1, la prevención. Tratar de, como ya les mencioné, modificar aquellos factores de riesgo que ya están establecidos. 2, en aquellas pacientes que se hagan los tamizajes y sanaran con alto riesgo, pues dar tratamiento, por ejemplo, con ácido acetilsalicílico, que es el medicamento que funciona para la prevención de preeclampsia, sobre todo de inicio temprano. Y yo creo que una de las más importantes es que, como vimos, el evento cerebrovascular de tipo hemorrágico o las complicaciones hepáticas como el síndrome de HELLP o la ruptura hepática, que usualmente están asociados a crisis hipertensivas graves, consecuentemente que generan la muerte materna, yo diría que el control también adecuado de la crisis hipertensiva. Llegar que la paciente llegue con nosotros con una manifestación grave de preeclampsia, tener un equipo multidisciplinario, pero sobre todo saber actuar para controlar la tensión arterial de forma oportuna, de forma paulatina, y entonces así poder evitar los principales desencadenantes de muerte materna, como el EBC hemorrágico o el síndrome de HELLP y el hematoma hepático. Les agradezco mucho por su atención.